Vamos con los pasos para lo que es construir una tabla de distribución de frecuencia en datos agrupados de tipo cuantitativo. Bien, continuando con el ejercicio, el paso 5 consiste en determinar las marcas de clase. Las marcas de clase se realizan con la finalidad de sustituir una de las desventajas que presentan los datos agrupados. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros tenemos nuestros datos en bruto, como es este caso, ¿verdad? Conocemos el valor, cada valor tiene una identidad, lo conocemos con exactitud, aquí los podemos ver en este orden. Sin embargo, cuando aquí tú tienes, por ejemplo, analizas cuántos de estos datos entran en cada una de las clases, lo que va a pasar, aquí te va a aparecer una frecuencia. Entonces, tantos datos entran en la clase 1, tantos datos en la 2, en la 3, en la 4, en la 5. ¿Qué sucede? Imaginemos que aquí ponemos un número. Ese número va a representar que hay n datos que están ubicados dentro de estos límites de esa clase. En el momento que tú pones ese número, tus datos pierden identidad. ¿Por qué? Porque no sabes si esos 5, 6 o 10 datos valen 70, 71, 72, 73, 74, 75, en fin. Entonces, una manera de poder ayudarnos a que exista una identidad en qué número está representando a esta clase es la marca de clase, o también conocida como punto medio. ¿Cómo se determina el punto medio? Bueno, lo que vas a hacer es sumar el límite inferior y el límite superior en cada una de tus clases y lo vas a dividir entre dos. Es el punto medio. Y de esta manera obtienes cada uno de esos valores. Ok, una vez que tú has determinado el punto medio, vas a poder analizar tus 30 datos y ver cuáles de esos datos entran en cada una de las clases. Podemos ver que aquí ya tenemos la frecuencia en donde representa el total de datos que entran en cada una de ellas. Podemos observar, por ejemplo, los primeros 10 datos, ¿verdad? Aquí, si te das cuenta, están de 70, 71, 71, 72, 73, 75. Todos estos datos entrarían en esta primera clase porque son valores mayores o iguales a 70, pero tu último dato, que es el más grande de los primeros, 75.2, tu dato cumple con esta condición que es menor que 75.5, ¿ok? Hasta 10 datos. Si tú ves el valor de 79 y lo quieres ubicar en la clase 1, no entra. ¿Por qué? Porque 79 sí cumple la primera condición de que es mayor o igual que 70, pero no es menor que 75.5. Por eso es que el dato onceavo ya no entra en esta primera clase. ¿Ok? Analicemos otro dato más. 80 a 80. Bueno, 80 sí entra en la clase 2 porque es mayor igual que este, pero menor que 81. 80.3 y 80.5 son otros dos datos que pues sí entran también en la clase 2 porque cumplen con esta condición, son mayores o iguales al límite inferior de esta clase, pero menores que 81. Por eso es que tenemos 4 datos. Aquí podemos observar qué datos se encuentran entre 81 y 86.5. Veíamos aquí que 85, de 85... Si cumple la condición para estar en la clase 3, si es mayor que 81, sí, pero menor que 86, claro que sí. 86 aquí nos está dando, es mayor que 81, mayor o igual, pero menor que 86 sí entra, por eso es que son dos datos. A ver, analicemos el dato de 87. 87 es mayor o igual que 81, claro que sí, pero ya no cumple la condición de que sea menor. Por eso es que aquí solamente hubo dos datos. Y podemos así ir analizando las demás clases y podemos observar que efectivamente aquí solo caben 7 datos y aquí que están dentro de esos límites. Presta atención a que siempre la suma de tus datos, ¿verdad? De las observaciones de tu frecuencia sean los mismos datos, ¿verdad? Que en los que estás trabajando, ¿ok? Una vez que todo esto coincide, hay un paso muy importante que debes de considerar. Es que si alguna de estas clases nos hubiese dado aquí un vacío, es decir, no hubiera ningún dato ubicado en esta clase, en ese intervalo, lo que tendríamos que hacer es eliminar esa clase y regresar al paso 2. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a avanzar un poquito para poder expresar y explicar. Como recordarás, al inicio se determinó que eran 5 clases.
Hasta ahorita ninguna de esas clases están vacías. Sin embargo, a manera de tomar esta nota, si hubiese habido un vacío en una de estas clases, las tendríamos que eliminar y entonces aquí diríamos de 5, ahora tendría 4 clases. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, lo que tienes es que volver al paso 2 y volver a recalcular el ancho. ¿Qué quiere decir? Que al disminuir una o más clases, tu ancho se te va a aumentar. Entonces tú tienes que regresar, volver a recalcular la clase, tu rango, dividirlo ya ahora en el valor actual de K, que en este caso, si fuera el caso, sería 4. Y entonces tu resultado que te dé aquí tendrías que incrementarlo ligeramente para poder cumplir con lo que ya se había explicado en los 3 primeros pasos. Y también continuar el paso 3 para nuevamente las diferencias que se obtuvieran distribuirlas de manera equitativa, ¿ok? Entonces, una vez que se te llegue a presentar esa situación, pues tienes que volver a realizar el procedimiento. Ahora, regresemos. Ok, si no, como fue en este caso, no hubo vacíos, continuamos con nuestra tabla y podemos observar que aquí tenemos una frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es más que la suma de una clase con la siguiente o con la anterior. En este caso, mi primera clase tiene 10 observaciones, aquí la tengo, siguen siendo 10 porque no hay una clase anterior. La siguiente clase tiene 4 observaciones que voy a hacer, sumárselas a las 10 que ya tenía en la anterior y tengo un total de 14. Entonces ya llevo una acumulación de 14 y le sumo la siguiente frecuencia absoluta. Recuerda, la frecuencia solita se le llama frecuencia absoluta. Entonces a la frecuencia absoluta le sumas con la anterior clase, ¿verdad? O las clases anteriores, ya tenías aquí 14 y 2, te va a dar 16. 7 más 16 te va a dar 23, 7 con 23 te va a dar 30. Como puedes observar aquí también, este valor tiene que coincidir con el total de los datos, ¿ok? Bueno, ahora sí, nada más queda determinar las frecuencias relativas. La frecuencia relativa no es otra cosa, estamos hablando, observa el color, ¿verdad? Estamos sacando la frecuencia relativa en relación a la frecuencia absoluta. ¿Qué hacemos? Divides cada una de las frecuencias de cada clase entre el total de tus datos y te va a dar este valor, 10 entre 30, punto 33.3, 4 entre 30, punto 13.3, 2 entre 30, 7 entre 30, 7 entre 30 y tenemos. Aquí debes de considerar que la suma de tus frecuencias relativas, ¿okay?, que provienen de tu frecuencia, deben de darte la unidad o aproximarse a ella. 0.99 puedes llegar a obtener, ¿de acuerdo? Ahora, saquemos las frecuencias acumuladas relativas. De igual manera, ¿de dónde las obtenemos? De la columna de las frecuencias acumuladas. Pues bien, sabemos que tenemos que hacer esto, dividir 10 entre 30 y nos da esto. 14 entre 30, esto. 16 entre 30 nos da esto. 23 entre 30 nos da esto. Y 30 entre 30 nos da la unidad. Esta es una forma. O bien lo que vas haciendo es ir sumando solo frecuencias relativas. La frecuencia acumulada relativa de tu primera clase es 0.333. Ahora, a esta le sumas la segunda frecuencia relativa de la segunda, te va a dar esta cantidad. A esto le sumas la siguiente, te va a dar esto. Y a esto le sumas esto, te va a dar esto. Y a esto le sumas esta última frecuencia relativa de la última clase. También tienes que observar que te tiene que coincidir con la unidad. ¿Ok? Y bueno, hasta aquí tendrías construida tu tabla de distribución de frecuencias. Hasta aquí vamos a ver la primera parte, que es la parte A. Y vamos a ver en otro video cómo se representa.